Bueno, espero que hayan recargado energías. Entonces, comenzaremos la jornada de la tarde. Para eso hemos invitado a doña Isabel Cristina, ella es gerente de Carnero Gourmet, que nos va a presentar el tema presente y futuro del mercado de la carne ovina en Colombia. Como les comenté esta mañana, la carne ovina es una alternativa, una opción. Por eso la hemos invitado. Doña Isabel Cristina, muchas gracias por venir y el auditorio es suyo. Arturo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Isabel Cristina Cataño. Yo soy la gerente y socia mayoritaria de una empresa del sector ovino-caprino colombiana que se llama Granja Ovina Mi Carreta. Nosotros hace 11 años nos dedicamos a ser criadores ovinos. Tenemos nuestra propia granja en Guachetá, Cundinamarca. En estos momentos esta granja está dedicada sobre todo a la cría de genética, porque realmente pues, nos hemos concentrado en mejorar genéticamente los animales que hay en el país en estos momentos. Pero adicional, hace 6 años, pues nos dimos cuenta que en el país no había una comercialización legal clara de la carne de cordero. O sea, realmente había mucha gente criando corderos, pero no había una comercialización legal clara a quién venderle los corderos, que de una forma permanente pudiéramos venderlos. Entonces realmente pues veíamos como ese cuello de botella en el sector y decidimos con otros socios montar nuestra propia planta de despojo y transformación de carne de cordero, que la tenemos en estos momentos en el municipio de Zipaquirá. Esa planta que tenemos en el municipio de Zipaquirá es en estos momentos en el país la única planta de desposte ovino-caprina avalada por el INVIMA, exclusiva para ovinos y caprinos. Ahorita van a ver que hay otras plantas de desposte, pero esas otras plantas son mixtas. O sea, en esas otras plantas se procesan otro tipo de carnes, entonces es como por baches que se maneja el cordero. Entonces, pues realmente la intención del día de hoy, que es la hora tal vez la más difícil, después de almuerzo yo sé que da mucho sueño, voy a tratar de que no se duerman, voy a tratar de que sea algo ágil de datos realmente, pues yo sé que todos ustedes, pues la mayoría son ganaderos, trabajan con todo el tema sector cárnico. Entonces, pues realmente no me voy a concentrar mucho en temas de calidad de carne, pues incluso ustedes saben mucho más que yo. Voy a contarles más cómo está hoy día el sector ovino-caprino en el país y como cuál es esa perspectiva y esas limitantes que tenemos hoy día para crecer como gremio. Yo hasta el mes de junio fui la presidenta de la cadena nacional ovino-caprina, estuve ahí por 1 año, pero llevo igual ya 8 años siendo la consejera coordinadora de la mesa de comercialización en la cadena. Entonces, pues, digamos que nosotros como empresa y yo, pues, como Isabel Cristina, hemos venido siendo abanderados en todo este tema, hemos luchado este tema en el país, pues, de ceros casi, porque nos ha tocado a nosotros como sector privado hacer todo el incentivo de consumo de carne de cordero en el país, porque desafortunadamente, pues, ni el ministerio, ni ningún ente gubernamental se ha puesto la camiseta del sector, y hemos sido nosotros como sector privado los que le hemos ido sacando adelante. Entonces, pues la idea es que hoy ustedes se hagan, pues, como una idea más clara de cómo está el sector ovino en el país y pues con una referencia a nivel mundial, pues como para que comparemos que realmente es un sector que en el país hasta ahora empieza a crecer. Y ahorita que hablaba el señor de Subastar, por ejemplo, él mencionaba que el país tiene que buscar otras alternativas de proteína, que no podemos seguir concentrados solamente en el ganado bovino, pensando en que es la única opción y que es como el que mueve todo el tema de seguridad alimentaria. O sea, hay otras proteínas en el país que para el tema de seguridad alimentaria son mucho más viables que el mismo ganado bovino. Y una de esas especies, pues por ser especie menor, es precisamente el ganado bovino y caprino, sobre todo el ganado bovino en tema cárnico, pues por su cría, que es mucho más fácil, porque las extensiones de tierra que se necesitan son mucho menores, porque el retorno de la inversión también es mucho más rápido. Es una opción súper importante en el país, precisamente pues para garantizar esta seguridad alimentaria de la que tanto se habla en el país y que preocupa con todo este tema de la exportación de ganado bovino, del incremento del valor de la carne. Entonces, esta es una especie que realmente nosotros sí la queremos desarrollar como una alternativa adicional en el país.
Pues revisando en la literatura nosotros encontramos que la carne de oveja y de cabra es el producto número 381 más comercializado en el mundo. Entonces realmente pues no ocupa los primeros lugares, pero sí tiene un lugar muy importante porque hay países que son productores natos de ovinos sobre todo. Los principales exportadores en el mundo son Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda y España. Entonces pues yo creo que muchos incluso cuando hablan de cordero y se refieren a buen cordero piensan en Nueva Zelanda, piensan en Australia. En Sudamérica, pues piensan de pronto en Chile, en Argentina, pero Colombia no la hemos tenido presente como un país productora de buen cordero. Afortunadamente en estos 6 años que nosotros llevamos ya comercializando cordero en el país, hemos cambiado mucho ese concepto y esa imagen, teniendo en cuenta la calidad de carne que nosotros estamos comercializando. Nosotros nos hemos concentrado en comercializar carne de animales menores de 1 año que en pie estén por encima de 37 kilos. Ese es como el parámetro que nosotros hemos manejado, porque es que antes solo había una comercializadora legal y por estar ubicada en La Guajira, obviamente lo que comercializaba eran camuros, porque pues es lo que se produce en La Guajira. Entonces, como era la única comercializadora nacional legal, era la que llegaba a los restaurantes que querían vender cordero legal. Entonces el concepto que se formó en el país es que en Colombia no había buen cordero y los mismos restaurantes, muchos prefirieron sacar de sus cartas cuando hicieron el intento en esa época, hace 10 años, dijeron mejor no vendamos cordero porque es que en Colombia no hay buen cordero, el cordero de Colombia es horrible, es duro, sabía el miscle, no tiene carne. Y digamos que todo eso fue lo que tuvimos nosotros que recorrer nuevamente para desvirtuar ese concepto que se tenía del cordero. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues precisamente con esas características que estamos manejando de los corderos que nosotros sacrificamos. El 90% del cordero que nosotros manejamos es cordero pesado, es cordero del año. De hecho, nosotros hicimos una importación de corderos Hampshire Down de Uruguay, pues porque quisimos ver en la región quiénes eran buenos productores de cordero para carne y que tuviéramos protocolo sanitario con ellos, y pues dimos que con Uruguay teníamos una excelente opción y con esa importación que hicimos de Uruguay hemos venido hace 3 años mejorando genéticamente pues los proveedores que tenemos a nuestro alrededor. Entonces eso ha hecho que el concepto de cordero en Colombia empiece a cambiar y que muchos extranjeros que decían en Colombia no hay buen cordero ahora digan sí hay buen cordero en Colombia. Muchos restaurantes han incluido otra vez en sus cartas el cordero. Nosotros en estos momentos somos proveedores de grandes superficies, de hoteles, de restaurantes, de tiendas de carne especializadas. Entonces ya en el mercado se consigue buen cordero y eso ha hecho que el consumo vaya creciendo en el país también. De acuerdo a las estadísticas, en el 2019 los productos más comercializados de la carne de oveja y cabra fueron cortes, como huesos congelados y refrigerados, canales de cordero enteras y medias canales, y cortes de oveja sin hueso, congelados y refrigerados. Entonces realmente pues en general son todos los cortes los que se han venido manejando. Pero que hemos visto nosotros, por ejemplo, en Sudamérica, la mayoría de los productores de nuestra región solo exportan canales y medias canales. Chile, Uruguay, Argentina, ellos no procesan, no transforman sus corderos. Entonces realmente cuando ellos ven la experiencia que tenemos nosotros en Colombia con Carnero Gourmet, ellos dicen es que ustedes sí saben sacarle la plata al cordero. Aquí los criamos y de una vez se van al frigorífico y se exportan. La mayoría para China y para Estados Unidos, pero ellos realmente no están transformando nada. Entonces están perdiendo esa oportunidad de darle un valor agregado a ese producto y de realmente tener pues unas utilidades más importantes pues teniendo la calidad de cordero que ellos manejan. Si nosotros que hasta ahora estamos logrando homogenizar esa producción primaria, logramos hacer lo que estamos haciendo, pues si ellos lo hicieran, obviamente pues sería mucho más rentable el negocio. Entonces realmente nosotros en Colombia en estos momentos estamos es como abanderando ese tema de transformación y de aprovechamiento de las canales que tenemos. En estos momentos en el país, estas son las cifras que tiene el Ministerio de Agricultura de cuántas ovejas y cuántas cabras tenemos en el país.
Pues nosotros que estamos, digamos, en la producción primaria, estamos seguros pues que hay un subregistro inmenso. O sea, en estos momentos en nuestros cálculos hay más de 2 millones de cabezas de ganado ovino y más de 1,5 millones de caprinos. Pero pues este es el último registro que tiene como tal el Ministerio de Agricultura, donde como podemos ver, pues el mayor productor de cordero y de cabra es la Guajira. O sea, en la Guajira tenemos concentrado casi que más del 50%, casi el 50% de la producción ovina. Y ahorita que la UPRA acaba de finalizar su proceso de priorización como de regiones para la producción ovino-caprina, de aptitud para producción, que era lo que también decía hoy la persona de Subastar, el señor. Él decía, no es solamente producir mucho, sino producir bien en los sitios aptos para producir. Entonces, por ejemplo, la Guajira ni siquiera está priorizada para producción ovino-caprina. O sea, no tiene condiciones por su clima, por su suelo, por la comida que se da en la Guajira, y es la que tiene el 50% de la producción. Entonces, realmente el país, desafortunadamente, no ha sabido aprovechar y organizar dónde producir cada una de las cosas de tal forma que sean mucho más rentables y mucho más eficientes las producciones. Entonces, pues es un tema que desde la cadena nacional estamos tratando como de mejorar y que empecemos a ver todos esos departamentos que ya la UPRA priorizó para que pues obviamente se empiece a producir más cordero en las regiones que tienen la aptitud para producirlo, no que se siga llenando la Guajira, porque ya sabemos que la calidad de cordero que se produce en la Guajira pues es para consumo local. O sea, realmente la van a seguir consumiendo ellos, pero no podemos contar con esa producción si estamos hablando de exportación, porque no va a cumplir con los requisitos que nosotros necesitamos. Ahora, la producción ovino-caprina pues se ha como clasificado el país de forma general, pues una clasificación muy grande en trópico bajo y en trópico alto, que realmente lo que ha hecho esta diferenciación es como que razas de corderos son las que se están creando en cada uno de estos trópicos. Bueno, seguramente ustedes, que la mayoría pues son ganaderos, sí conocen del tema de que hay ovinos de pelo y hay ovinos de lana, pero la mayoría de gente, la gente del común, no tiene ni idea de esa división y piensan que todos los ovinos son de lana, piensan que las ovejas las únicas son como las del pesebre. Entonces realmente cuando ven los ovinos de pelo piensan que son cabras incluso. Entonces les dicen cualquier cantidad de palabras diferentes, les dicen chivo, les dicen camuro, les dicen de todo, pero la gente después dice, entonces, ¿cuál es el cordero? O sea, si los chivos, los camuros, entonces, ¿quién es el cordero? Entonces, realmente cordero como tal, pues son todos los hijos de las ovejas, sean de pelo, sean de lana. Entonces, lo que se ha buscado en estos dos trópicos es hacer un mejoramiento genético. Porque dicen, bueno, entonces en Carnero Gourmet no compran ovejas de pelo. No, nosotros sí compramos ovejas de pelo, pero tienen que ser unas ovejas mejoradas genéticamente. Y para eso también hay razas de pelo que mejoran genéticamente los corderos. Entonces hay Dorper, hay Dorper Guayo, hay Santa Inés, hay muchas razas de pelo que también dan una producción ovina que para nosotros cumple con los estándares que necesitamos. Pero digamos que ese trópico bajo es el que más necesita mejoramiento genético en estos momentos, porque la mayoría de los que tienen es pie de cría, que son camuros. Entonces un camuro, por más que le pongan un macho puro, pues no va a dar los rendimientos ni va a ganar el peso que nosotros necesitamos de acuerdo a los estándares que ya nosotros hemos establecido. Entonces en trópico bajo pues están Cesar, Sucre, Santander, Tolima, Córdoba y La Guajira. Aunque incluso en Santander, por ejemplo, hay zonas de páramo donde ellos crían corderos de lana, pero pues en su mayoría Santander es de pelo. Y en trópico alto tenemos Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. Nosotros, pues por estar en Zipaquirá, la mayoría de nuestros proveedores son de Cundinamarca y Boyacá. Pero pues hemos tenido que acudir también a algunos de Santander porque pues ya no damos abasto. O sea, desafortunadamente el país no tiene una producción ovina suficiente incluso para el consumo interno, para la demanda que estamos teniendo. Y repito, pues no hay la suficiencia de la calidad que nosotros necesitamos, porque pues si vamos a La Guajira, pues
podemos traer camionados de corderos, pero realmente no van a cumplir con los requisitos y las características de las fichas técnicas que nosotros ya tenemos establecidos con nuestros clientes. Una de las limitantes más grandes que tenemos en el país para el tema de legalidad del consumo de cordero y de la comercialización de carne de cordero es la disponibilidad de plantas de sacrificio y de despojo. Desafortunadamente en estos momentos en el país, de acuerdo al informe que publicó el INVIMA a mediados de este año, creo que fue en julio de 2022, en estos momentos tenemos estas 8 plantas autorizadas para beneficio vino o vinicaprino. De estas, por ejemplo, en estos momentos Antioquia con Colanta no está prestando el servicio de sacrificio vino. Una época en que Antioquia con Colanta pues buscó crecer mucho en ese sector ovino, pero pues para Colanta el negocio no fue rentable, para los criadores tampoco fue rentable la forma en que Colanta les estaba pagando, entonces digamos que fue una negociación que se quebró entre productores y planta de beneficio, y pues Antioquia desde el momento en que Colanta dejó de sacrificar cordero, pues también la producción ovina y pues las ganas que tenían muchos productores ovinos en Antioquia pues se vino al piso, porque para ellos es muy costoso mandar, por ejemplo, a sacrificar aquí en Chocontá los corderos, y en Antioquia en estos momentos no hay. Entiendo que están habilitando una con el señor Fernando Urrea, pero en pandemia como que paró, porque pues la gente estaba muy contenta porque pues otra vez, porque el señor Fernando sí es criador de corderos, él le encanta el sector ovino caprino, pero en pandemia entiendo que paró, entonces Antioquia sigue sin planta de beneficio para corderos, entonces eso limita mucho la producción en la zona, y hay suelos y hay tierras muy interesantes, y hay gente que ya tiene unas producciones ovinas importantes. En genética Antioquia invirtió muchísimo dinero, pero pues por el hecho de no tener planta, pues no están como tan animados. ¿Y para dónde están yendo entonces los beneficios animales? Pues traspatio. La mayoría del sacrificio vino en Antioquia se está haciendo informal. O sea, el transporte es delicado para largas distancias. Pues sale muy costoso. O sea, traer un lote de 50 animales de Antioquia hasta Chocontá puede costar más o menos $1.000.000 pesos, y es que cada cordero pesa 40 kilos. Entonces realmente el costo del transporte encarece mucho el kilo de cordero en pie. Entonces en Antioquia yo sé que se está comercializando bien el cordero en estos momentos, pero pues no es una comercialización legal, es un tema informal. O sea, realmente es muy poco el cordero que llega legal a Antioquia, y casi que es el que nos compran a nosotros a través de Jumbo y de algunos restaurantes que nosotros le vendemos. El resto es sacrificio informal, que también lo despostan allá, pues en alguna planta, en algún lado, y pues lo distribuyen. Pero eso no pasa solo en Antioquia, o sea, pasa en muchos departamentos del país, porque no hay plantas. Ellos dicen, nosotros estamos dispuestos a sacrificar legal, pero pues no a 10 horas de viaje, porque además la merma de los corderos en 10 horas de viaje es altísima. Entonces es un tema que está limitando mucho la legalidad del cordero en el país. Por ejemplo, hay otra, está en el Atlántico, está Camagüey. Camagüey es la única planta de beneficio tipo 1 habilitada para el sacrificio ovino. Esta es una limitante inmensa que tenemos en el sector ahorita para el tema de exportación, porque resulta que la única habilitada tipo 1 es Camagüey, y Camagüey no le está prestando el servicio a nadie. Entonces no tenemos un frigorífico tipo 1 en estos momentos para hacer sacrificio ovino. Entonces a nosotros muchas veces nos llaman de otros países: necesitamos el cordero de ustedes, necesitamos exportación de cordero, háganos una cotización. Pero no, pues mientras no tengamos un frigorífico tipo 1, primero no tenemos el volumen, aunque hay países que nos dicen no importa, puede ser que usted me diga que me manda 20 toneladas cada 2 meses o 5 toneladas, los que usted me quiera mandar. Pero no tenemos el frigorífico tipo 1. Entonces, esa limitante en el país, todo el mundo habla de exportar. O sea, todos los que en el país tienen corderos, todos ya están listos para exportar. Eso en La Guajira han hecho reuniones gubernamentales, ya la exportación está lista, y el frigorífico, no hay frigorífico. Entonces, realmente potencial para exportar sí tenemos, clientes sí tenemos. ¿Y qué se exporta? ¿Cortes o canal?
O medios cortes. canales o... La idea es exportar cortes, porque es que ya en el país aprendimos que al transformar esas canales, pues es mucho más rentable. Y los países que nos están pidiendo cordero a nosotros es precisamente porque ya lo tenemos transformado. Porque incluso en procesados nos está pidiendo Chile, Uruguay, Argentina, Panamá, Ecuador, porque ellos tienen canales. Allá nadie transforma nada. Entonces alguna vez nos llamaron de Argentina que querían hamburguesas de cordero, pero Argentina nos dice a nosotros que quieren hamburguesas, sí, porque allá no hay. Ellos no transforman nada, ellos los corderos salen de una vez del compartimento para el frigorífico y para exportación. Ellos no transforman nada, entonces no hay consumo local muy alto. Porque es que uno de mamá o de dueña de casa, uno no se va a comprar una canal entera para meterla en el refrigerador a ver cuándo hace un asado. O sea, uno compra los cortes y los hace, pero canales uno no va a comprar. Entonces el consumo interno de estos países es muy bajito, ellos son productores y exportan. Pero entonces el tema de que nosotros transformemos nos da un potencial súper importante. Pero pues, mientras no haya la voluntad de tener un frigorífico tipo 1 que preste el servicio, no tenemos cómo sacar absolutamente nada. ¿De cuánto es la demanda interna por medio de la persona de carne de cordero? Señor. La demanda interna asciende a cuánto, o a cuánto asciende en toneladas carne de cordero año. Lo que pasa es que nosotros en el sector ovino-caprino no tenemos estadísticas consolidadas. De hecho, aquí yo más adelante les voy a mostrar las estadísticas de mi empresa, que nosotros no somos ni el 10% de lo que se comercializa en total. O sea, de comercio legal nosotros podemos ser, le calculo yo, el 50 al 60%. Pero desafortunadamente el 70 al 80% de la comercialización de cordero interno en el país es informal. Son sacrificios ilegales, pues, entonces de eso no hay ningún tipo de registro como tal en estos momentos. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en el Valle del Cauca, ellos tienen planta de beneficio, pero solo hay un criador que hace un sacrificio ya como cada 3 o 4 meses. Entonces también las plantas dicen, yo para qué me gasto ese montón de plata en habilitarla, si es que prácticamente no va a dar el retorno de la inversión con los volúmenes que se están manejando. Entonces también están subutilizadas muchas de estas. Realmente la que más se mueve en estos momentos es la de Chocontá, aquí en Cundinamarca, es la de Córdoba y la de Cesar. Esas son como las que en estos momentos, bueno, la de Santander se mueve mucho también, pero eso es consumo local, esa no es nacional. Y para completar el cuello de botella, plantas de desposte, solo somos 4 habilitadas en el país, no hay más en estos momentos. Estamos, y fuera de eso estamos más concentrados aún, porque en Bogotá y Cundinamarca somos 3 y Valle del Cauca es 1. Entonces, realmente todo el desposte en el país literalmente es ilegal. Porque pues incluso los que sacrifican en las otras plantas, en la costa, pues no van a venir aquí a despostar. Pues ellos sacan sus canales y las despostan en cualquier lado si no esté autorizado para desposte. Porque pues ¿quién va a sacrificar en la costa para venir a despostar en Cundinamarca para otra vez volvérselo a llevar a la costa? Pues nadie. Entonces, desafortunadamente, esta es una limitante inmensa para el crecimiento legal del sector. Y por eso uno entiende que se mueva la mayoría de toda la comercialización de una forma pues informal, porque no tienen otra opción. Se ha buscado la opción incluso de tener plantas móviles, pero pues obviamente el INVIMA dice no hay ninguna posibilidad. O sea, para desposte ni para sacrificio, porque pues se pensó en plantas móviles que sería una opción porque hay regiones muy apartadas donde hay una producción ovina importante que podría aprovecharse en lugar de que lo sacrifiquen en las fincas, pero pues no. Hasta ahora el INVIMA no ha dado ninguna posibilidad de que se piense en plantas móviles, sino pues en plantas normales y nadie quiere invertir en habilitar más plantas de ovinos en el país. De acuerdo a las estadísticas de DANI, como exponía ahorita la doctora, pues esto es lo que se ha visto de enero a agosto. Se ha visto un sacrificio en promedio entre 2.500 y 3.500 ovinos mensuales, que eso es nada. O sea, realmente ese es el sacrificio legal que reportan las plantas. Pero esto yo creo que es entre el 20 y el 25% del sacrificio real del país. O
sea, el sacrificio es muchísimo más alto que este. De hecho, muchas personas que están cerca de las plantas legales lo que hacen es sacrificar, no sé, 50 corderos en la planta y sacrifican 500 por allá tras patio en una finca y pues legalizan una cosa con otra. Eso ya es rutinario. De Boyacá llegan camiones llenos de corderos sacrificados en fincas todas las semanas, pero ahí llegan a Bogotá y no pasa nada. ¿Cómo los legalizan? ¿Quién los controla? Y eso sí no tienen justificación porque tienen una planta muy cerca, pero pues todas las semanas entran camiones llenos de corderos de Boyacá sacrificados en finca y son los que abastecen las plazas de mercado de Bogotá y nunca pasa nada. Estos datos yo los traigo a colación porque pues es obligatorio si estamos hablando del sector ovino caprino hablar de estadísticas, pero yo tengo todas mis reservas frente a estas estadísticas. Y lo digo porque mientras fui la presidenta de la cadena estuve presente en muchas de las socializaciones del DANE donde nos presentaban estos datos. Por ejemplo, que de enero a agosto el peso en pie en sacrificio legal fueron 807.478 kilos y el peso en canal 403.078. Nosotros le preguntábamos a las personas del DANE de dónde sacaban estos datos. No, pues del reporte de las plantas de beneficio. Y si nosotros hacemos un recorrido por las plantas de beneficio, si hay una, no hay dos, que pese el cordero en pie. Y ninguna la pesa en canal. Entonces, ¿de dónde sale ese dato? No sabemos si se lo inventa la planta, no sabemos quién lo calcula. A ojo, yo me imagino que ellos ya saben cuánto pesa cada cordero y suman. ¿Cuál es el rendimiento de un? Allá voy. Cuando la gente ve esto, sobre todo los productores ovinos, dicen, miércoles, pero es que un cordero rinde el 50, se la está ganando todo el comercializador. Y cuando nosotros vamos a planta, nosotros que tenemos planta de desposte, en el mejor de los casos, pues manejando cruces, no estamos hablando de animales puros, manejamos un 42, un 45%, después de haber escogido muy bien nuestros productores. Cuando nosotros traemos un lote de la costa, como hicimos al comienzo que nos tocaba comprar donde fuera, un lote de la costa no supera el 35% en rendimiento. ¿De pie a canal? De pie a canal. Los camuros, eso rinde. O sea, son pura cabeza, patas y vísceras. Esos son los camuros. Entonces, cuando ya llega a la canal, es un 35, un 37% de rendimiento. Entonces, nosotros discutíamos mucho con el DANE, porque yo les decía, cuando esto lo ven los productores, no, pero suban el precio porque es que usted se la está ganando toda. No, no es verdad. No la estamos ganando toda porque es que el rendimiento del ovino es muy bajito. Pero peor aún, no sabemos de dónde sale este dato, porque es que los únicos que pesamos los corderos en pie para sacrificio somos los que los vamos a pagar. Cuando llega el camión, nosotros somos los que los tenemos que pesar y nos toca ir a pesarlos a una báscula de las de carros, la que paran todos los carros obligatoriamente, porque los frigoríficos no tienen básculas para ovinos que estén calibradas. Entonces no tenemos donde pesarlos en los frigoríficos cuando llegan, entonces el carro llega lleno, se pesa en la báscula, va y descarga, vuelve, se pesa vacío y así pagamos el kilo en pie de cordero. Esa es la forma en que los pagamos. Entonces el único que tiene el dato del peso en pie es el comercializador, el que los compra. Pero el DANE los reporta. ¿De dónde salen? No tenemos ni idea. Y pues menos el peso de las canales. Allá nadie pesa las canales, vuelve y juega, las peso yo si es que estoy pagando kilo en canales. O ya cuando llegan a planta para ver cuál fue el rendimiento del lote en pie que compré. Pero nunca nos han preguntado a nosotros qué datos o qué estadísticas tienen ustedes. Entonces, pues yo sí tengo todas mis reservas frente a estos temas de lo que reporta el DANE. Dicen, por ejemplo, que se sacrificaron 13.600 machos y 11.420 hembras. Pues el solo dato asusta porque entonces nos estamos quedando sin pie de cría, porque estamos matando hembras y machos al tiempo. Pero resulta que es que este dato sale de las guías de movilización del ICA. Y cuando los productores ovinos, los que son juiciosos y tienen la finca inscrita, van a sacar una guía, ni siquiera preguntan cuántas hembras y cuántos machos van. No, hágame una guía por 50. Entonces él va y mira en el inventario que tiene, si tiene muchas hembras manda 50 hembras o si tiene más machos que hembras. Y en el frigorífico no van a mirar
si realmente vienen tantas hembras y tantos machos. Entonces, bueno, pues ojalá no sea cierto que estamos matando tantas hembras, porque ahí sí que nos estamos quedando sin pie de cría. Es mucho más grave si eso es verdad. Igual en sacrificio legal, pues hemos venido creciendo. De hecho, pues para el 2022 hemos crecido más o menos en un 15% en sacrificio legal. Y es porque pues obviamente han incrementado también los clientes legales, han entrado procesadores de carne que consumen volúmenes importantes y que son procesadores que tienen unas certificaciones internacionales que para ellos sí es obligatorio el comercio legal de su carne, de su materia prima. Entonces, pues obviamente todo eso sí tiene que ser sacrificio legal y pues está a expensas prácticamente de 3 o 4 comercializadores legales que existimos en estos momentos en el país. El resto no está aquí reflejado de todo el tema informal que se maneja en el país. El tema de exportaciones, pues obviamente ha sido un tema como de ensayos que se han hecho, porque pues si se dan cuenta, eso son toneladas. Entonces la última exportación que se hizo fue en el 2018 de 60 toneladas, pero pues no se ha hecho más porque pues no tenemos en estos momentos, como les dije ahorita, un frigorífico donde podamos sacrificar para hacer unas exportaciones recurrentes y que podamos tener unos clientes en el exterior pues asegurados. En estos 6 años que nosotros llevamos comercializando carne de cordero ha habido una evolución en el consumo muy interesante. Este dato nosotros pues lo hemos hecho como de una forma como calculada, digámoslo así, porque no tenemos datos estadísticos ciertos, lo hemos hecho más sobre todo calculando como el incremento que ha habido del consumo a través de grandes superficies. Ese es como el termómetro nuestro de cuánto más están comprando las grandes superficies, que cuando ellos compran es porque definitivamente se está vendiendo, ellos no compran para guardar o para botar. Y se ha calculado que en estos 6 años ha pasado el consumo más o menos de 200 gramos por persona año, que era lo que se tenía calculado, más o menos a 500 gramos. Entonces, pues, obviamente si lo comparamos con otras proteínas, pues no es nada. O sea, es algo que se come como en ocasiones especiales, digámoslo así. Pero pues ha crecido, o sea, tiene una expectativa y un potencial de crecimiento súper importante. A nivel mundial el promedio son 2 kilos año entre los grandes consumidores, o sea, España, Nueva Zelanda, Australia, consumen en promedio 2 kilos año, que tampoco es tanto pues si lo comparamos con cerdo, con pollo, pero pues comen mucho más que nosotros. En esos momentos, mucha gente a veces cuando nosotros llegamos a venderles nuestro cordero, nos dicen, no, nosotros aquí solo consumimos cordero neozelandés.